Hola, mi nombre es Jaime Ocampo, soy rector de la Escuela Normal Superior Santa Teresita. Soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Tecnología e Informática, administrador de empresas y tengo una maestría en Administración de Instituciones Educativas. El día de hoy pues quiero hablarles un poco de la realización de esos procesos de mejoramiento que ha tenido la institución en estos 5 años de gestión. Pues obviamente uno debe partir de lo que encuentra y es así como en 2015 hicimos un diagnóstico de cómo se encontraba la institución en las 4 áreas de gestión. Fue un proceso un poco lento porque yo estoy acostumbrado a los ritmos de los colegios privados. Yo llevo ya 20 años en la educación, los últimos 5 trabajando en la educación pública, pero los otros 15 años los he trabajado en instituciones privadas donde los ritmos son pues bastante ágiles y rápidos, sobre todo cuando se trata de los procesos de cualificación o de verificación de condiciones de calidad o por ejemplo cuando se trata de hacerle seguimiento a la implementación de las ISO o a la acreditación de las mismas. De todas maneras, en lo público, pues por los tiempos fue un poco complejo al principio empezar a implementar procesos de cambio. Pero la autoevaluación es un proceso que nos ayuda bastante. Eh, el Ministerio de Educación le ha dado a las instituciones públicas una guía que le permite hacer esa autoevaluación de las 4 áreas de gestión. Y si uno es juicioso siguiendo el paso a paso de esa guía, pues podrá, digamos, obtener unos factores críticos. Nosotros hicimos ese ejercicio y pudimos pues observar primero que todo un problema en cuanto al ambiente escolar que se derivaba específicamente en la sede principal por problemas relacionales entre los mismos docentes, problemas relacionales entre los coordinadores y los docentes y los muchachos con todos los demás actores educativos. Así que, por ejemplo, uno de los factores que hubo que atacar mucho fue el tema de la convivencia. Y la convivencia no solo vista desde el manual de convivencia, desde la aplicación del manual de convivencia de esos procesos, sino de todo lo que implica el ambiente escolar. Entonces había que generar una serie de estructuras administrativas que normalmente en los colegios no se tienen. ¿Por qué? Porque resulta que la gran mayoría, el 90% de los rectores son por lo regular docentes que en su carrera docente terminan siendo rectores. Así que el tema administrativo no lo conocen mucho o digamos queda como manejado empíricamente y algunas veces pues mal. Entonces, cuando ya se empiezan a aplicar técnicas de administración de empresas en una institución educativa, que eso de todas maneras es una fortaleza que tienen las escuelas privadas o los colegios privados frente a los públicos, porque tienen administradores para administrar la institución, mientras que el rector se puede ocupar de otros asuntos un poco más académicos, que es para lo que estudiamos o estudian en las licenciaturas. Bueno, entonces el proceso en la Escuela Normal Superior Santa Teresita obviamente parte de un estado del arte que nos dice cómo estamos. Se realizan hay una serie de herramientas que, como les digo, la guía 34 del Ministerio de Educación nos da para que podamos aplicarlas, una batería de herramientas que se la podemos aplicar a los muchachos, a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes, para detectar cuáles pueden ser los factores críticos de cada uno de las áreas de gestión, de la administrativa, de la financiera, de la de convivencia o comunidad y obviamente de la académica, que es tal vez a la que más le tenemos que trabajar. Luego de hacer las estadísticas y de detectar cuáles eran esas fortalezas por un lado y aquellos aspectos a mejorar, pues se deben priorizar a un tiempo prudencial. Por lo regular lo hacemos a 2 años para que los procesos pues se puedan mejorar lo antes posible, porque antes de 2 años en lo público es muy complejo.
En un privado seguramente usted podrá ponerse como meta, ejemplo, organizar el plan de estudios o las mallas curriculares, que podría ser un factor crítico. Y eso lo podrá hacer usted en un privado en 15 días. En el caso de la Escuela Normal Superior Santa Teresita, demoró casi un año hacer algo que fuera realmente concreto, bien hecho. Ese proceso fue bastante largo porque prácticamente en 2015, cuando yo llegué, no había malla curricular y los planes de estudio estaban bastante desactualizados, y ese fue uno de los procesos que ya se superó, y que nuevamente cuando se hace la autoevaluación se detecta entonces que ya dejó de ser una debilidad y ya es una fortaleza, porque digamos que ya pasa a la fase de mejoramiento continuo, que la guía 34 también nos permite, una vez aplicadas las herramientas, nos permite diferenciar en qué estado se encuentra ese factor evaluado. Si no lo hay, porque eso es una de las cosas, puede uno preguntar, ¿hay manual de convivencia? No hay manual de convivencia. O puede estar en el otro extremo, que es, digamos, el ideal, en mejoramiento continuo. Es decir, se tiene, se aplica y además cada año se le hacen unas mejoras. En este momento en la Escuela Normal Superior Santa Teresita nos encontramos ya con esos procesos que son importantes, como el sistema institucional de evaluación, el manual de convivencia y nuestro plan de estudios en mejoramiento continuo, que eso pues es algo que para mí es bastante satisfactorio. Entonces, obviamente, una vez logramos pasar esas fases de, por ejemplo, no tenerlo a tenerlo y no aplicarlo, que es otro elemento que aparece en la guía 34, a tenerlo y aplicarlo, que es otra fase, y por último la ideal, que es la de mejoramiento continuo, pues estar ahí es bastante, digamos bueno, es hasta divertido, porque cuando ya uno pasó estas primeras tres fases de construir, de aplicar, de ponerlo en práctica, ya se vuelve un asunto rutinario en el buen sentido de la palabra, un hábito estar revisando qué podemos mejorar en cada una de las herramientas que requiere cada una de las áreas de gestión. En este caso, pues estoy poniendo como ejemplo nuestras mallas, y cuando se inicia el año se realiza, digamos, un cronograma donde podemos estar mirando en algún momento del año esa evaluación de cada uno de los ítems que ya está en mejoramiento continuo. Entonces es así como todo aquello que después de la autoevaluación se detecte que no existe, pues primero habría que construirlo. Eso requiere, digamos, generar unos espacios y, digamos, unas técnicas para que los equipos que queden encargados de la construcción de esos documentos o de esas actividades, pues lo puedan hacer dentro de los horarios y de manera animosa. Es decir, una de las estrategias es, primero que todo, buscar el personal que le guste el tema que de pronto sea una debilidad. Voy a citar una de las últimas debilidades que tuvimos, y es que nosotros no teníamos conformado el COPAST, ni teníamos ningún manual, digamos, de prevención de riesgos en la institución. Entonces detectamos como un equipo mínimo de personas que les gusta el tema, y se les da, digamos, la oportunidad y los espacios para que generen el documento, lo socialicen y empecemos a trabajar sobre él. Entonces ya pasamos de no tenerlo a esa primera fase de por lo menos tenerlo, y una vez ya construido la herramienta o el documento, empezamos a la aplicación del mismo. En el caso de las escuelas normales superiores, nosotros tenemos una revisión de las condiciones de calidad, así como una facultad, porque de alguna manera las escuelas normales superiores tenemos una facultad inmersa dentro de la institución, que es una facultad de educación. Entonces a nosotros nos miden exactamente con los mismos parámetros con que se mide una facultad. Son 13 condiciones. Se hacen por lo regular cada 4 años. En la última acreditación nos fue, digamos, también que nos dieron esa acreditación por 8 años. Y eso no quiere decir que una vez que tengamos las 13 condiciones verificadas, es decir, presentadas, y que verifiquen que efectivamente funcionan y que efectivamente el programa que nosotros brindamos es de la suficiente calidad para
egresar profesionales para la educación. Entonces, ya lo que sigue es continuar mejorándolo, verificar que esos documentos no sean solo para presentarlos, sino que sean documentos vivos, porque a veces en el papel, digamos que las cosas son muy fáciles de decir. Bueno, por ejemplo, el PEI es uno de los elementos que nosotros constantemente debemos consultar, por tanto, año tras año se revisa. Y constantemente estamos haciendo capacitaciones alrededor del PEI, en algo que llamamos cátedra PEI, para que no se nos olvide cuál es el modelo pedagógico de la institución y que todas las actividades que tengamos en la institución se permeen por esos elementos que tiene el PEI. En el caso de nosotros, son 4 pilares, podríamos mencionar un quinto, pero son 4 pilares los que están sosteniendo nuestro PEI. Uno es la investigación, el otro es el modelo pedagógico activo, completamente constructivista. Trabajamos alrededor de un paradigma sociocrítico, y el humanismo que permea todas las áreas de gestión de la institución. Nada de eso se nos puede olvidar a la hora de hacer cualquier actividad. De ahí se derivan las planeaciones, los formatos de planeaciones, los momentos que tiene que tener la clase, e incluso las metodologías que adoptemos para dar las clases. El modelo pedagógico de cada uno de los docentes tiene que estar articulado al modelo pedagógico de la institución. Finalmente, tengo que decir que esos procesos de acreditación revisan de manera detallada el proceso de autoevaluación de la institución, porque si, por ejemplo, en una de las 13 condiciones tú estás fallando, pero en el proceso de autoevaluación detectaste la falla y hay un compromiso a mediano plazo para superar la falencia que se tiene, y está detectado pues en esa autoevaluación y en ese plan de mejoramiento que uno debe realizar, pues entonces digamos que se tiene muy en cuenta para la próxima acreditación. Cuando dicen, bueno, ustedes acá dijeron que tenían que mejorar esto, se plantearon como mejoras, estas las hicieron o no, porque eso es otra cosa fundamental. Es decir, el proceso de autoevaluación no sirve de nada si después de evidenciar cuáles son los aspectos a los que hay que mejorar y se realiza el plan de mejoramiento, pues no se hace nada. Ese plan de mejoramiento, el administrador, el rector de la institución lo tiene que tener en la cabeza y estar socializándolo y estar pendiente y asignar trabajos y tareas para poder superar ese inconveniente. Finalmente, el programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación nos ha ayudado mucho a mejorar sobre todo el área de gestión académica. Entonces, las instituciones nos vemos obligadas a revisar constantemente en qué estamos fallando, de alguna manera anotarlo, tenerlo ahí muy en cuenta, y en esos procesos de mejora se deben generar esos tiempos y esas responsables, y además la verificación de que se estén cumpliendo esas metas propuestas para mejorar la institución día a día. En lo público, repito, no es una tarea fácil, ya que tenemos muchas limitantes, y quiero cerrar con esto, haciendo este paralelo entre lo privado y lo público. En un colegio privado, el rector pasa a ser casi que una diva, lo he dicho yo en algunos escenarios, porque el rector tiene un administrador, tiene una persona que le maneja talento humano, tiene psicólogos, tiene, por ejemplo, personas que le ayudan en la logística de la institución, y un equipo de trabajo. Bueno, tiene coordinador académico, tiene otro coordinador de convivencia, e incluso puede tener coordinadores por niveles, que son como mini rectores, según las posibilidades del colegio. Todo esto que lo acabo de mencionar, en una institución pública no se da. Básicamente casi que todo eso que dije lo tiene que hacer el rector. Entonces requiere unas capacidades administrativas tremendas que en lo público, lastimosamente, pues muchos rectores no la tienen. La cualificación en administración a veces se ve algo incluso peyorativa, dicen, no, es que el sistema económico, y bueno, ahí hay un montón de calificativos
negativos frente a tratar de manejar una institución educativa con los parámetros de una empresa. Pero vemos que en lo privado funciona bien, y esa es la gran brecha que hay entre lo privado y lo público. Cuando hay una buena administración, normalmente los procesos funcionan. Y en lo público a veces la administración se hace difícil, uno, por la incapacidad del talento humano, y dos, a veces por factores externos, porque hay cosas que no dependen de la institución, sino de, por ejemplo, de la alcaldía, de la gobernación y hasta del mismo ministerio. Pero bueno, ahí estamos y tratamos de hacerlo lo mejor cada día.